Para nosotros es un honor tener a Santiago Posteguillo, que junto a Megan Maxwell ayer, lamentablemente Reyes Monforte no ha podido estar por un accidente doméstico, pero se ha comprometido a poder venir en cualquier otra edición. Y la guinda final ya de Literal 2024 va a ser un apunte musical de uno de los grupos más importantes de nuestra música, que es el grupo Cómplices, el dúo Cómplices, al que saludamos María Monsonís y a Teo Cardalda, que están aquí. Un fuerte aplauso para ellos. Un honor, un placer y un lujo, vamos. Como le ha dicho uno en la estación, tú eres el de complicados. Complicados, cómplices, presuntos implicados, y también les han dicho presuntos cómplices. Cómplices, aquí está. Bueno, tenemos aquí a Manuel López, diputado de Cultura, concejal de Cultura del Ayuntamiento, que le va a hacer entrega de este regalo que desde la platea le hacemos a los invitados, y es, enséñaselo que lo tenga, el dibujo de Fernando Corella, en el que hace una caricatura, o un perfil del personaje. Así que, Fernando Corella, el ilustrador, y este dibujo que representa un poquito, Santiago, que Roma, tus libros, la universidad, el Premio Planeta, y ese es el obsequio que te hacemos desde la platea para que lo guardes ahí al lado de sus múltiples regalos que tienes. Muchísimas gracias. Y le damos un fuerte aplauso al invitado estrella de esta tarde, Santiago Posteguillo. Mira, lo dejamos aquí. ¿Esto aquí? Aquí, lo ponemos aquí. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues como decíamos, nos sentamos ya tenemos una larga charla por delante. Les sugiero que si tienen alguna pregunta, pues que lo hagan, que luego les vamos a pasar el micrófono. Seguro que tienen alguna inquietud por saber un poquito más de lo que Santiago Posteguillo nos explique. Vamos a conocer un poquito también, no solamente su obra, sino también cómo es Santiago Posteguillo, escritor, sus viajes. Quiero saludar especialmente a su esposa Ana, que nos ha acompañado también, han venido de Valencia. Pido un fuerte aplauso también para que disfrutes también con nosotros. Y recordar dos cositas que ya ayer apuntábamos. Tenemos un vino del Grupo Pierola, que está Tony por aquí, uno de los responsables, que va a ser el broche también después de la charla. Mientras firma los libros, pues el Grupo Pierola, y tenemos unos vinos exquisitos que serviremos allí para que lo disfrutemos mientras firma libros Santiago Posteguillo, y posteriormente durante el concierto de Cómplices. Se une a nosotros en la aventura el grupo Nacex, de mensajería, uno de los grandes. Está aquí Aria Muñoz, que nos acompaña y es ya de la familia. Un fuerte aplauso para Nacex también, que se une a la platea para estar con nosotros. Y toda la decoración de vegetación que habéis visto, más allá de los árboles que ya estaban en la platea, es Viveros Guzmán, que está con nosotros también a partir de ahora para poner ese contrapunto de... Qué bonito que haya sol, porque esta mañana cuando llovía digo, no puede ser. No, el sol y la vegetación y las plantas de grupo Viveros Guzmán. Proteo, que colabora con nosotros y está por allí en la venta de los libros. Tendremos todos los libros un abanico amplio de la bibliografía de Santiago Posteguillo para que puedan comprar los libros los que no lo tienen, y después Santiago les pueda firmar. El Proteo, como saben, es la librería de Málaga que sufrió un incendio hace unos años y quedó muy destruida la librería mítica, legendaria en Málaga, y dijimos, vamos a contribuir a que vuelva a renacer, y desde entonces todas las participaciones literarias, la venta de libros, va para que Proteo pueda resurgir. Así que un fuerte aplauso también para Diego, que es el compañero que está allí vendiendo libros. Y que ya saben que tienen allí todos para que luego los puedan firmar. Y nada, vamos a empezar la charla. Después, para que sea más fluida la firma, lo que haremos es desde aquí, no por el centro, porque estaremos tomando el vino, por aquí pegado lo más que se pueda a la pared, hacemos la fila, y luego ya por el centro, como la serpiente de la vuelta, ¿no? Así, para que se pueda, para que podamos estar charlando un ratito mientras Cómplices está a punto para actuar. Vamos a empezar con esta charla, que será abierta, muy amistosa. Santiago, primero te quiero agradecer enormemente que hayas querido estar con nosotros en tu apretada agenda de viajes que tiene Santiago Posteguillo, uno de los conocedores más importantes del mundo de Roma. Santiago, tú eres filólogo, lingüista, profesor universitario, viajero,
escritor, ¿con qué faceta te quedas más o te sientes más cómodo después de tantos años de recorrer el mundo y concretamente el mundo romano? Bueno, indudablemente, bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí, por poder tener otra vez la ocasión de tener contigo otra charla, ahora en otro lugar, aquí en Alhaurín, y yo encantado. Y gracias a todos ustedes por decidir compartir una tarde con nosotros para hablar de literatura y de cine y de lo que sea. Le encanta, además. Y para disfrutar también de cómplices, que si a vosotros también os han dicho cosas con vuestro nombre, eso me ha recordado cuando yo empezaba, que yo iba por las librerías y preguntaba si tenían mi libro. Claro, mi libro, yo empecé con una trilogía de Escipión, algunos lo sabrán, y el primero era Africanus, ¿no? Africanus. Y estaba en una editorial muy pequeña que se llamaba Velecío. Entonces yo preguntaba al librero, oiga, ¿tiene usted una novela que se llama Africanus? Y me decían, ¿Afriqué? De la editorial Velecío, ¿Velequé? De un tal Posteguillo, y me decía, ¿Postequé? Y dije yo, vale, ya lo sé, que no lo tiene, ¿no? O sea que, bueno, que estoy acostumbrado también con mi nombre a que costara. No te creas, yo lo sé, cuando llego a un hotel, cuando llego a un sitio, yo digo mi apellido, Posteguillo, y enseguida sé si leen novela histórica o no. O sea, si leen novela histórica, mire como el escritor, sí. Y si no leen novela histórica, ¿Postequé? Y ya, sigo igual. Pues verás, ¿Santiago qué? ¿Cuántos han leído por lo menos uno de sus libros? Bueno, pero claro, aquí esto es normal, esto tiene trampa. No. ¿Y todos? No. Luego tomamos nota, ¿eh? Luego vamos a preguntar. Bueno, pues pero tu pregunta, para no... Sí. No me escabullo de la pregunta. Sin duda alguna, de todas las facetas que tú comentas, gustándome muchísimo viajar y gustándome mucho mi faceta docente, ¿no? Como profesor de literatura, me quedo como escritor. O sea, yo llevo la pasión de narrar historias. Siempre he querido escribir. O sea, desde pequeño me recuerdo ya intentando escribir cuentos, poesía notablemente mejorable en la adolescencia, y ya relatos y empezar novelas que no acababa nunca, pero empezarlas, ¿no? En la juventud y acabar novelas con 20 años y no conseguir publicarlas y siempre seguir formándome para escribir. Yo siempre he querido, y me fui a Estados Unidos porque literatura creativa, lo que es escribir, esto es una cosa muy curiosa. Las artes, todas las artes clásicas, tienen un lugar donde te enseñan, ¿no? Si quieres ser músico, hay conservatorios de música, hay lugares donde te enseñan a tocar instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Para cantar también, ¿no? Escuelas de canto, etcétera. Arquitecto, la facultad de arquitectura. Si vas a escultura o a pintura, la facultad de bellas artes. ¿Qué me queda de las clásicas? Danza, centros coreográficos, etcétera, etcétera. Escuelas de danza. Y para escribir, que es la última de las artes clásicas. Hay talleres. Sí, pero tú te vas al mundo anglosajón y hay carreras de literatura creativa, hay máster en literatura creativa, en la University of Iowa en Estados Unidos, hay uno desde los años 50 muy famoso, y desde los años 20 y 30, muy combinado, máster en literatura creativa y periodismo. O sea, que los anglosajones lo tenían muy claro. Yo en los 80, cuando quería hacer eso, al final le tuve que decir a mi padre, mira, aquí lo que yo quiero no lo dan. Me dice, ¿dónde lo dan? Digo, pues mira, en Ohio, Estados Unidos. Digo, pues nada, para allá. Y allá me empaqueto. Bueno, cuando tú haces ese viaje, tú ya conocías el inglés, porque tú has estudiado filología, y te anima a ir, pero no sabías si ibas a decantarte por una novela histórica. Eso sí, es cierto que eso es un cambio, sí. Y hay un momento en el que haces... ¿Cómo llego ahí? ¿No? Sí, ¿cómo llegas ahí? Porque tú habías escrito, además, yo hay un libro que me encanta de él, que no sé si lo han leído ustedes, que es La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, porque es un libro de homenaje a tus referencias literarias. Sí. Esos son una colección de 3 libros que tienen mucho que ver como yo imparto las clases de literatura en la universidad, que utilizo la anécdota para llegar a lo sustantivo, que es que la gente tenga interés por leer los clásicos, ¿no? El de La noche en que Frankenstein leyó el Quijote son libros de relatos, es porque no se suele saber que Mary Shelley, cuando estaba en la famosa Villa Diodati, el otro día estuve viendo una película sobre Mary Shelley con Lord Byron y con...
Los y personajes. con Shelley, ¿no? El marido de Mary, con Percy Bysshe Shelley, el escritor también y médico Polidori, etcétera, donde hicieron ese concurso, donde a ver quién es capaz de escribir el mejor relato de terror o de fantasmas, etcétera. Y bueno, Polidori hizo El vampiro, que no está mal, pero a Mary Shelley le salió Frankenstein. Ahí o sea, nada. brutal. Pero lo que no suelen saber, y esa película tampoco lo recreaba, que mientras también para entretenerse, porque llovía mucho, ese verano llovió mucho en Suiza, en el lago Ginebra, donde estaban ellos, porque un volcán en el otro lado del mundo había entrado en erupción y había cambiado el clima en Europa. Para entretenerse en las tardes de lluvia leían una traducción al inglés del Quijote. Y a Mary Shelley le encantó tanto la traducción, la obra El Quijote, que la propia obra de Frankenstein tiene muchas referencias al Quijote. Y ella misma dice en sus diarios que aprendió español solo por poder leer por tener el placer de leer El Quijote. Fíjense, Mary Shelley aprendió español para poder leer El Quijote. Y yo me pregunto, ¿cuántos españoles sabemos español y aún no se han leído El Quijote? ¿No? Entonces, este público que es entre... Hombre, yo sé que todos han leído El Quijote. Bueno, no hace falta las dos tampoco partes, rascar me han dicho tanto. por ahí, las pero, dos. pero sí que es algo que de verdad, que quien no lo haya hecho, hay que hacerlo una vez en la vida, por lo menos. Las dos partes. Porque yo creo que la segunda parte complementa es como lo del Padrino, ¿eh? Exacto. La segunda parte puede que sea mejor que la primera. Recuerden que se picó porque le sacó a Avellaneda una segunda parte, ¿no?, falsificada, y entonces creo que Cervantes se picó y dijo, ahora voy a hacer yo la segunda de verdad y se van a enterar. Sujétame el cubata. Exacto. Entonces, esos libros de relatos son tres: La noche que Frankenstein leyó El Quijote, La sangre de los libros y El séptimo círculo del infierno. Y es sobre mi pasión sobre la literatura. Pero tú me preguntabas cómo acabo en Roma, ¿no? Sí, bueno, importantísimo este apunte que ha hecho, porque no solamente es conocedor de Roma, sino de esas referencias literarias. Yo fue lo primero que leí de Santiago. Cuando me llegó el libro La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, pensé, pero qué curioso. Además, la portada es Frankenstein, bueno, icono de la portada te puedo contar anécdotas. ¿Esto se graba? Sí, y se emitirá. Ya. Bueno, entonces lo voy a contar suavizado, ¿vale? Lo voy a contar suavizado. Hecho. Es que a veces con las portadas los escritores y las editoriales tenemos ciertos disensos, ¿vale? Y bueno, pues a mí me enviaron propuestas de portada donde salía, pues, normalmente una niña adolescente con una velita leyendo un libro. Que no está mal. Pero yo le decía, pero vamos a ver, un libro que se titula La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, lo que hay que hacer es poner a Boris Karloff, que es el actor paradigmático, que encarnando no a Frankenstein, sino a la criatura, porque recordemos que el mal llamado monstruo, porque en la novela Mary siempre se refiere a él como la criatura. Exacto. La criatura, ¿no? Sentada en una biblioteca del siglo XIX, leyendo un ejemplar del Quijote con una media sonrisa. Digo, esa es la portada, ¿no? Lo que me costó que saliera esa portada. Y luego, ¿cuánta gente después decía, ¡ay, qué bonita la portada! Me encantó. Ya, pues mira, no era la inicial. Y lo he contado suave, ¿eh? Lo he contado suave. No, pero ha quedado claro, ¿no? Sí. Que no es la que decía ni la que él se impuso, porque Santiago Posteguillo otra cosa no. Pero tenaz, ¿verdad, Ana? Es tenaz, es una persona que tiene las ideas muy claras. Ese es el adjetivo positivo, luego está el de testarudo. ¿No? Es eso. Está bien. Bueno, ¿cómo llegas a Roma? Sí. Ese viaje de pequeño que te descubre, ¿no? Vale, a ver, esto, por un lado... ¿O es leyenda? No. Es verdad que hubo un viaje de niño con mis padres, 6 años, llegas a Roma, tal, y me gustó mucho. Yo recuerdo que fue un viaje feliz, ¿no?, de infancia. Y es verdad que ver el Coliseo romano, el anfiteatro Flavio, de niño, pues te impresiona mucho aquello. Pero a ver, tampoco me recuerdo yo conjurándome con 6 años en el centro del anfiteatro Flavio y yo escribiré, ¿no?, novelas de Roma y tal. Eso no lo recuerdo. Pero como siempre me dicen, rascando, ¿dónde? Pues mira, mi primera Roma fue esa, ¿no? Pero es verdad que esto es más bien también una decisión hasta cierto punto meditada, ¿no? Yo estaba haciendo otras novelas, hice novelas de otros géneros, hice novela negra, no conseguía publicarla,
¿Poste qué? ¿Novela exacto, negra? ¿Poste era qué? joven, hice novela erótica, tampoco ¿También? también. Claro, era joven, las hormonas, etcétera, no había que sublimar por algún lado. Y Santiago, ¿se cotizan esos libros de novela erótica de Santiago Posteguillo años después? ¿O? Ese libro, solo hay un libro y está escondido, ¿no? Está en una esquina de mi biblioteca, sí. Qué Y bueno. no conseguía publicar. Entonces, sí que leyendo un libro que se titula Think Like an Artist, piensa como un artista, había una frase que empezaba en un lugar común, pero luego añadía un matiz, ¿no? El lugar común es, si fracasas, vuelve a intentarlo. Vale, bien. Pero añadía un matiz. Pero no intentes exactamente lo mismo, que es un matiz de sentido común, porque igual algo no está encajando, ¿no? Entonces, sí que pensé, yo lo que quiero es narrar y quiero contar mis historias, pero me falta algo, o sea, falta algo que lo haga especial. Y yo pensé, sello de identidad, ¿no? Sí, y yo pensé, es que igual que tenía una pasión por narrar, ¿no? Por contar historias, también tenía una pasión por la disciplina de la historia, por el pasado histórico. Siempre me ha gustado, de hecho dudé si estudiar una filología o estudiar historia, ¿no? Y entonces pensé, ¿y si uno de las dos pasiones? Entonces, si una de las dos pasiones, voy a recrear el mundo pasado, voy a hacer novela histórica, ¿no? Que es lo que inventó Sir Walter Scott en el siglo XIX, la novela histórica moderna, ¿no? Y digo, bueno, pues y dentro de ese mundo me interesaba mucho el mundo de la antigua Roma. Y es ahí cuando decido empezar a hacer novelas históricas de la antigua Roma. Y empecé con Escipión, aquello funcionó y me he quedado ahí, de momento. Cuando dices que funcionó, ¿a título personal o también entre los lectores? Porque claro, quiero decir que funciona. Bueno, te sentías. Yo me sentí satisfecho con esa primera novela por la cual siempre me seguían diciendo postequé. Porque yo mi primera edición vendí 1.111 libros, que es una cifra curiosa. Bueno. Sí, eso es lo que vendí en la primera edición. Que no está mal en una editorial que no conocían ni los libreros, ¿no? Pero luego hice una. Sí que, o sea, a mí todas las editoriales me dijeron que no. Incluidas las que luego me han dado premios y tal, pero luego lo que ha pasado es que sí que hubo una editorial, esto lo de reconocer, que nunca me dijo que no, solo que tardó 8 meses en responder. Y para cuando respondió yo, Africanus ya lo había entregado a esa pequeña editorial. Y me dijeron, bueno, pues si haces otra novela nos la envías, ¿no? Que era Ediciones B, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a hacer porque digo, es una continuación, pero siempre por eso desde entonces todas mis novelas, aunque estén algunas conectadas, son a su vez independientes. Claro. Porque yo tenía claro que Las Legiones Malditas que iba a trabajar igual sería la novela a través de la cual me podría conocer más gente, porque simplemente le iba a sacar una editorial que tiene más potencia de distribución. Es algo así de sencillo, ¿no? Y es cuando escribí Las Legiones Malditas. Entonces, sí que pasó una anécdota. Puedo nombrar centros comerciales y esto sin problema, ¿no? Normalmente esto no lo sabrán, pero va un comercial, distribuye novelas, el librero lo sabrá mejor, y suelen decir, bueno, pues que se queden como una semana los libros de los autores desconocidos por ver si se venden, ¿no? Y entonces, el punto de venta más importante en la Comunidad Valenciana es el Corte Inglés de la calle Colón en Valencia, ¿no? Allí. Y bueno, pues llevaron Las Legiones Malditas, pero al día siguiente volvió el comercial porque se había olvidado una cosa y miró así por ver si estaban las novelas que se habían puesto y no estaban las mías, ¿no? Entonces enfadó, llamó al encargado de la... Dice, hombre, pero ya sé que Posteguillo no lo conoce ni Dios, pero chico, déjalo una semanita, a ver si no, qué sé qué. Y bueno, y se montó una discusión, el otro que yo no los he quitado y tal, hasta que al final dicen, bueno, vamos al ordenador. Y claro, lo último que concebían ambos es que se hubieran vendido. Y claro, el ordenador, que no miente, dice vendido. Y dice, no, pero espérate, o sea, es que en el centro de Málaga, en el centro de Madrid, también se han vendido. Pues es que se habían vendido, ¿no? Y ese fue el momento. ¿Por qué? Porque los 1.111 que se habían comprado el otro libro querían la segunda parte. Y si 1.000 personas a la vez en una semana van a comprar un libro, se nota. No se nota como un bestseller, pero se nota. Y a partir de ahí es cuando hizo un poco de clic, se empezaron a reeditar ediciones y me quedé en Roma. Y se quedó en Roma. ¿Y de qué manera? Porque es que tiene Roma en la cabeza. A mí me sorprendió cuando en Valladolid tuve el honor de charlar con él y en un certamen literario en Valladolid y me dice, no, yo ya tengo la estructura de mis próximas, me parece que dijiste 6 novelas. Claro, porque con César estoy haciendo, 6. Vamos a ver, personajes. Hay un matiz, estoy pensando si hacer una 7ª, es un matiz que tengo ya, pero... Sí. Hombre, yo creo que los espectadores lo van a agradecer.
Estoy en la tercera ahora, sí. Bueno, ¿y cómo se tiene tan detallado en la cabeza cuando, por ejemplo, Teo, tú la letra de una canción la tienes, pero la siguiente te llama seis discos? Tú tienes ahora 7 discos en la cabeza. ¿Cómo se estructura eso? ¿Cómo lo post-its, historias, ordenador? Sí. Yo tengo siempre un esquema general en la mente de todo lo que es una saga, ¿no? En este caso, ¿no? Esto es una saga de 6, quizás 7. Ya he decidido que la voy a partir en 2 trilogías por cuestión de organizar el material. Entonces es una trilogía de Ascenso de César y una trilogía de la guerra civil y el duro final, ¿no? El Ascenso de César, que ya tenemos. Bueno, esta es la última. Como Roma soy yo, Maldita Roma, ¿no? ¿Mm? Y la tercera novela que tiene que ver con. La primera es su etapa joven y desconocida como abogado. Roma soy yo. En Maldita Roma lo que tenemos es una parte más conocida cuando ingresa en el Senado, ¿no? Y consigue llegar a todo su ascenso en carrera política, ganar 5 elecciones seguidas, con ese sistema tan peculiar que tenía, que era presentarse con un programa electoral, cumplirlo, y entonces la gente lo volvía a elegir. Es un sistema que utilizó César en el siglo I a.C., muy sorprendente. Manuel, ¿has muy escuchado, sorprendente. ¿no? Cumplirlo y ganar. Manuel lo cumple, por eso está aquí siempre. Y yo he decidido que yo solo hablo de política del siglo I a.C. No quiero yo... No se mete en charcos. Yo explico cómo funcionaba allí las cosas y eso. Y entonces, esta es la novela cómo llega hasta cónsul de Roma, ¿no? En la siguiente, cuando llegas a cónsul, tienes además no solo el poder político, sino político y militar, y va a venir lo muy conocido de César, que es su conquista de las Galias, ¿no? Que es, en gran medida, la forja del Occidente moderno. Luego podemos entrar en debates si Occidente es bueno, ha sido malo, lo que quieran. Pero lo que no se suele tener en cuenta es que la conquista de la Galia por César es la conquista de lo que supone la actual Francia más Bélgica, Luxemburgo, Holanda, gran parte de Alemania, Suiza y el sur de Inglaterra. Y eso, amigos míos, junto con Hispania, es Occidente, ¿no? Y eso lo forja César. Para bien, para mal, pero lo forja. Y eso es lo que tengo que explicar en la tercera novela. Que lo va a explicar de maravilla. Bueno, por cierto, todos hemos crecido un poquito, bueno, los jóvenes, él es más joven. Asterix. Asterix nos situó de una manera muy gráfica, muy divertida, a adolescentes, la guerra de las Galias, la figura de César. Sin duda. ¿Cómo ha sido esa popularización a través del cómic de Julio César? Bueno, yo creo que estudiando tú. Sí, no, vamos, yo soy un enamorado de Asterix. Yo leía muchísimo cómic de joven y de adolescente y yo recuerdo muchas veces llegar del colegio para merendar y me ponía un cómic de Asterix mientras merendaba, ¿no? Me lo sabía de memoria. De hecho, por ejemplo, de alguna forma, Asterix en Helvecia está tenido en cuenta en Roma soy yo, que va sobre un gobernador corrupto. Asterix en Helvecia va de un gobernador corrupto. O sea, hay guiños. Hay guiños. Y de hecho, claro, en la tercera, que es la guerra de las Galias, conquista toda la Galia. Así que he decidido que en un momento de la novela, sin mencionarlos, en la tercera novela, van a salir. Van a salir Asterix y Obelix. ¡Qué grande! En un momento complicado y duro. Esto es una novela histórica. No podemos tener el tono que tiene, el muy hábil tono creado por el guionista Agostini, ¿no? Sí. Pero sí que creía que yo no podía pasar por la Galia sin, de alguna forma, que tengamos ese guiño, ¿no? A ver cómo queda. Bueno, Ana se lo ha leído. ¿Sí? Y me dijo que le parecía que bien. ¿Sí? Le parecía que bien, ¿no? Que estabas... ¿Ana es tu principal crítica literaria? Bueno, lo es. Y además es profesora de clásicas, de latín y de griego. O sea, que te garantizo que sobre Roma sabe muchísimo. O sea, que ¿Le corriges mucho o no mucho? Algo que he dicho, madre mía. Bueno, qué diplomática es. Qué diplomática. No, bueno, es un magnífico apoyo. Estoy convencido de que además, maravilloso apoyo. Como la mayoría de escritores Y la pobre se traga todos estos viajes que quiero hacer ahora. Ahora, ¿dónde te voy a arrastrar? Al Rin, claro, al río Rin, porque quiero ver dónde César cruzó el Rin 2 veces. Bueno, son viajes muy agradables, ¿eh? O sea, que no te está llevando a las 3.000 viviendas de Sevilla. Es que estoy ambientándome en el mundo kinky. Sí. Va encantado. Nos lo pasamos muy bien, la verdad. Me lo imagino. Bueno, y a los dos os gusta el cine. Yo sé que a Santiago le encanta. ¿El cine ha tratado bien el mundo romano?
Porque, claro, hablamos del mundo romano y nos vienen los peplum, ¿no? Bueno, hasta Gladiator. Pero, que por cierto es Gladiator, no Gladiator, porque Gladiator es en latín. En inglés no existe la palabra. Pero las películas de romanos que también nos han ilustrado cinematográficamente de jóvenes, hay muchas partes que son verdad, se mezclan épocas, en Cleopatra se mezclan unas épocas que no existieron, pero aquí quedan muy bien en pantalla, con Liv Taylor y esos ojos y Richard Barton. Tú como escritor ahora, conocedor al dedillo de la historia de Roma y como cinéfilo, ¿cómo ves esa...? A ver, aquí entramos en el tema complicado de que los norteamericanos, los anglosajones, y a través de los norteamericanos han dominado en Occidente, ¿no?, el mundo cultural en gran medida. Y ellos, a través tanto de la propia literatura como de su transferencia audiovisual, ¿no?, ya sea al cine, hoy día podríamos decir también a series de televisión, son los que llaman el liderazgo, ¿no?, de cómo mostrar ese mundo clásico, ¿no? Claro. Y bueno, dentro de eso, pues Hollywood, digamos que lo ha hecho de una manera donde ha potenciado siempre el espectáculo sobre el rigor histórico. Entonces, una película como Gladiator o Gladiator, ¿no?, si lo decimos en inglés, es una película que a mí siempre me ha parecido entretenida y un fascinante espectáculo visual, ¿no? Y la recreación del anfiteatro Flavio, del Coliseo, es realmente excelente, ¿no? Y las escenas de guerra, y en fin, y la historia, bueno, pues está bien. Ahora bien, los guionistas norteamericanos tienen una necesidad de meter una serie de cuestiones innecesarias, ¿no?, que yo no lo haría. Y yo creo que ellos pierden, no se dan cuenta que la historia en sí mismo de Roma es tan espectacular que no hay que cambiar las cosas, ¿no? Mostrarla como era. Tal cual. O sea, Cómodo era un miserable. Simplemente cuenta las barbaridades que hizo, pero no hace falta que salga matando a su padre, porque mira que hizo barbaridades, pero no mató a su padre. Entonces, cuando sale Joaquin Phoenix ahí matando a Richard Harris, ¿no?, es innecesario, eso no lo hizo. Marco Aurelio, el padre de Cómodo, con toda probabilidad murió de enfermedad y con toda probabilidad de una pandemia, la famosa denominada peste antonina, que sabemos por la descripción de los síntomas que era un tremendo y muy agresivo brote de viruela, ¿no?, que vendría de las tropas del coemperador. Todo el mundo se olvida del pobre Lucio Vero, porque Marco Aurelio cogobernó con Lucio Vero, y en las legiones de Oriente que luchaban contra Partia, esas legiones cogen la viruela y la traen a las legiones que están en el Danubio, y de ahí ya llega hasta Roma, ¿no? Y ahí la coge el emperador Marco Aurelio. Entonces, ¿por qué inventarte eso? No hace falta. Si Cómodo, todas las demás barbaridades que cuenta, que le gustaba luchar con gladiadores, es verdad, que además lo sería para poder él siempre salir victorioso, es verdad, pero no sé por qué tienen esa necesidad. Yo incluso tuve un momento, ha habido intentos de llevar al cine o a series de televisión a mis novelas, ¿no? Y de momento siempre los he tenido que parar, porque hubo un momento, me acuerdo, con africanos, con un guionista norteamericano, que no sé lo que se fumó el hombre, que empezó a alucinar solo, y le dije, mira, yo no tengo el copyright sobre la historia de Escipión y Aníbal. O sea, yo no puedo tener el copyright sobre eso. Pero si vais a hacer una traslación de mis novelas de Escipión y Aníbal a una serie de televisión, tendrá que parecerse en algo cómo lo he contado yo, ¿no? Y si no se va a parecer en nada, hacer lo que queráis, pero no pongáis mi nombre. Novela, claro. En este sentido, Espartaco de Kubrick es más fiel al rigor histórico, o Calígula. A ver, sí, mira, Espartaco, además, Espartaco está contado en Maldita Roma. Porque no se suele conocer que en Maldita Roma es mucho de lo desconocido sobre lo conocido de César. Se sabe que César ingresó consiguió ingresar en el Senado, pero no se sabe que en gran medida es gracias a Espartaco. Y eso está contado en la novela. La película de Kubrick, que es magnífica, Kirk Douglas está excelente, ¿no? Narra muy bien lo que es la rebelión de Espartaco, el peligro que supuso para Roma, el temor que causó, la cantidad de esclavos que consiguió levantar en armas, cómo tuvieron que llamar a las legiones. Es que para reducir a Espartaco, Roma tuvo que traer las legiones que tenía, no solo las de Italia, no podía con las de Italia, tuvo que traer las legiones que tenía en una guerra en Hispania,
contra Sertorio, que eso es otra historia que también está contada en Maldita Roma, y las legiones que tenía contra Mitrídates del Ponto en Oriente. Tiene que traer los 3 ejércitos, reunir 20 legiones para acabar con Espartaco. Espartaco no fue cualquier cosa, ¿no? Espartaco, sin embargo, tal y como lo cuenta Kubrick, ahí se inventan 2 cosas. Se inventan el principio, cómo es el principio de la rebelión, que les queda muy espectacular, en esa exhibición, los que hayáis visto la película, ¿no? Es muy espectacular y muy cinematográfico. En Semana Santa la hemos visto todos. Y si no, la siguiente Semana Santa hay una nueva oportunidad. Exactamente. Pero la rebelión de Espartaco no empezó así. ¿Cómo empezó la rebelión de Espartaco de verdad en el Colegio de Gladiadores de Capua? Está contado en Maldita Roma. ¿Y cómo acaba la rebelión de Espartaco? No acaba como en la película, que también es un final muy cinematográfico. Claro. Acaba como lo cuento yo en Maldita Roma. Entonces, lo que he hecho en Maldita Roma, cuando sabía que cuando contara Espartaco, ustedes van a tener al Espartaco probablemente de Kubrick en la mente, ¿no? Van a encontrar toda esa parte militar, pero también unos principios y unos finales que no son inventados, sino que son de acuerdo a las fuentes clásicas. Para añadir una versión complementaria. Es decir, es una versión complementaria a lo que tú puedes ver en el cine. Estaba buscando entre los personajes que Julio César ha tenido en pantalla. Hemos visto siempre a actores pues, muy destacados, como Rick Harrison. Sí. Ese Julio César, volviendo a la figura central de la trilogía última que Mankiewicz hizo con la película de Marlon Brando. Sí. Ahí mostraba a un Julio César político, sí, con mucho rigor histórico. Esa película ha pasado a la historia por ser un alegato político de la democracia. Sí, porque hace la lectura que nos presenta Plutarco. Exacto. Y Plutarco nos presenta una visión donde se plantea que en el final, ¿no? César plantea una dictadura, es decir, se hace con el control de todos los resortes del Estado. Ahora bien, lo que Plutarco no subraya es que lo que podemos mal interpretar como democracia era aquello contra lo que se enfrentaba César. Yo no defiendo la dictadura final de César, pero hay que entender que se enfrentaba contra una oligarquía aristocrática. La república, la tardorrepública romana, no era una democracia con un voto por persona, sufragio universal, etc. El sistema de votación romano por centurias, estaban ordenados los ciudadanos romanos, hombres, por riqueza, y empezaban votando los grupos más adinerados, y se podía no acabar la votación y ya estar elegido los cónsules, porque los adinerados habían ido en una línea, ¿no? Entonces era cualquier cosa menos un sistema democrático al uso. Como entendemos ahora. Claro. Y de hecho la gran reforma de César es una ley de reforma agraria. Cuidado. Que es por lo que lo asesinarán. Si me apuran, si vamos a aceptar que César es un dictador, sería un dictador de izquierdas. Pero con un matiz importante. Con un matiz muy importante. Y es que los dictadores del siglo XXI, lo que entendemos por dictador hoy día, ¿no? Del siglo XX o XXI, sean de un signo u otro, coinciden en un aspecto. Aniquilar, se puede llamar inhabilitar, secuestrar, exiliar, matar, encerrar, encarcelar a la oposición. César derrotará políticamente en las elecciones, con el sistema electoral que había, 5 veces a sus enemigos políticos. Como no han podido derrotarlo, se rebelan le fuerzan a que haya una guerra entre él y Pompeyo. Pompeyo defendiendo a la aristocracia senatorial. Esto es lo que tendré que contar en la 4ª novela. Y en ese enfrentamiento los volverá a derrotar. ¿Y qué es lo que hace César cuando derrota militarmente a sus opositores? Les perdona a todos la vida y les permite que reingresen en el Senado. Eso no lo hace un dictador del siglo XXI. Claro. Entonces, ¿es un dictador? Sí, técnicamente, pero no con los usos y costumbres de un dictador moderno. Entonces, es un personaje más complejo, con sombras,
pero no con la oscuridad plena. Tiene muchas luces de las que yo creo que podemos aprender y por eso estoy escribiendo de él. Qué maravilla conocer en profundidad un personaje tan importante. ¿Se escucha bien desde el fondo? ¡Hola, Fondo Sur! Ahí están. Bueno, qué maravilla tanta. Pido un fuerte aplauso a todos ustedes porque qué maravilla que hayan venido hoy aquí. Se lo merecen todos, además, los que están allí, casi en Churriana, están allí. Bueno, Julio César y otras circunstancias, pero me destaca mucho cuando Santiago Posteguillo preparen preguntas. Si alguien tiene que hacerle una pregunta a Santiago Posteguillo, no. Yo como los políticos. No hay preguntas. No hay preguntas. Es broma. En pantalla. Es broma. Santiago Posteguillo. Pero deberíamos de plantearnos. ¿El qué? El hacerlo que los políticos no admiten preguntas. No, es Deberíamos de planteárnoslo. No, porque estamos como muy acostumbrados a que los políticos cogen, hacen una declaración y se van. Y cuando les interesa hay preguntas. Exactamente. Cuando les interesa, sí. Y seleccionadas. Y esto lo hacen, nuevamente, de un signo y de otro. Y eso sí que es una cuestión que habría que plantear. En eso los norteamericanos son mucho más abiertos. Y cuando ves una rueda de prensa en la Casa Blanca, nos caerá mejor o peor el presidente de turno, ves muchos periodistas haciéndoles preguntas incómodas al presidente de turno. Muy comprometidas. Y bueno, pues eso es un tema que también deberíamos considerar. Pero eso no sé por qué lo he dicho, porque yo hablaba solo del siglo I. Sí, se me ha ido. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien ese matiz, porque además yo como periodista lo sufro. No, muy bien. Aplaudo también. Lo imagino. Bueno, qué alegría. ¿Están disfrutando de la charla de Santiago? ¿Santiago qué? Santiago. Postequé. Postequé. Bueno, Julio César mencionas mucho en las biografías que estás escribiendo, que era un excelente estratega militar. Mejor que Napoleón, que está considerado el icono de la estrategia militar como conocemos. Para mí, indudablemente, sí. Mejor que Napoleón, sí. Habría que valorar con otros, ¿no? Pero mejor que Napoleón sí. Entre otras cosas, Napoleón es notablemente derrotado. César no. O sea, César encadena... La única derrota que llega a tener es en Gergovia, donde sí que pierde unos 48 centuriones y 700 legionarios, pero se rehace en Alesia, con lo cual gana la guerra, ¿no? Pero... No solo eso, sino que a los grandes también militares de la historia hay que medirlos en función de contra quién se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, Aníbal también, ¿no? Claro. Bueno, pero Aníbal es con Escipión, ¿no? Sí. Pero en el caso de César tiene que enfrentarse contra Pompeyo, que recordemos que era vencedor de una guerra en Hispania, vencedor de una guerra en África, vencedor y conquistador de gran parte de lo que sería Asia Menor y el Oriente Próximo, que era el único que había celebrado 3 triunfos en Roma por conquistas en 3 continentes distintos. O sea, había acabado con los piratas del mar. Pompeyo era, por eso era llamado el Magno, ¿no? El Grande, ¿no? Pompeyo el Grande era un militar, el mejor militar que había dado Roma prácticamente, quizá con la excepción la parte de Escipión. Entonces, claro, enfrentarte a Pompeyo no es cualquier cosa. Y también le gana, ¿no? Entonces, eso te hace una idea de la entidad. Y bueno, y César es alguien que militarmente, luego podemos debatir si algunas de sus acciones son o no son cuestionables, ¿no? Pero es el primer romano que cruza el Rin, es el primer romano que cruza el Canal de la Mancha, que hará 2 expediciones a Britania, jugándose la vida. La primera expedición, sobre todo, es un auténtico, vamos, el desembarco es un auténtico desastre. Es todo lo que no se debe hacer, le sale todo mal. ¿Pero qué hace? Toma nota de todos los errores y vuelve al año siguiente, ¿no? Y consigue otro resultado totalmente distinto. Entonces, yo creo que en la comparación con Napoleón sale ganando notablemente. Y César nunca habría invadido Rusia en invierno. Eso, te iba a preguntar. Eso ya te lo digo yo. Que no, porque si hay algo que César tenía claro era la logística. Como me he esforzado en la primera parte que ya tengo hecha, ¿no? De la tercera novela, ¿no? En su guerra contra el rey germano Ariovisto. Ariovisto era un rey germano muy inteligente, cruza el Rin con un ejército de 40.000 germanos, y él tiene claro que lo que tiene que hacer es cortar los suministros de César.
y César tiene claro que tiene que tener abiertas sus líneas de provisión, ¿no? Entonces, a César no le habría pasado lo de el ejército ruso yendo a Kiev un montón de tanques y, parados porque no tienen gasolina. Eso a César no le pasaría, porque siempre tenía claro que las líneas de aprovisionamiento tenían que estar cubiertas, ¿no? Y montaba campamentos solo para mantener las líneas de aprovisionamiento abiertas en el frente donde fuera que estuviera. Entonces, en ese sentido, yo creo que era un militar mucho más completo, desde el punto de vista militar, que alguien como Napoleón. Y en cuanto a reto, bueno, le pasó a Hitler también, que quiso... Bueno, lo de Hitler, claro, es otra vez también... Cayó en el error. Sí, el único país, el otro día lo estábamos hablando, ¿no? El único país que yo he visto capaz de mantener o de ganar una guerra en dos frentes a la vez ha sido Estados Unidos. Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, ganó en dos frentes a la vez. Es verdad que en un frente aliado pero vamos, con una Francia medio invadida, con una Inglaterra muy debilitada y realmente... y con la colaboración inestimable en ese momento de los soviéticos, ¿no? Pero es verdad que Estados Unidos mantuvo una guerra mundial en los dos frentes. Todos los demás que han intentado dos frentes se han hundido. No lo han podido. Japón abre dos frentes y se hunde. Tiene todo el frente asiático, abre el frente con Estados Unidos y se hunde. Hitler abre el frente ruso y se hunde. Napoleón tiene toda la parte occidental, abre el frente ruso y se hunde. Entonces, el medir muy bien no abrir frentes de batalla. Y cuando se mueve César, siempre está midiendo tener la retaguardia cubierta, no tener un frente abierto detrás. Eso lo tiene muy claro. ser un buen estratega. Pues hombre, por lo menos es ser prudente. Prudente. Y tenerlo todo como un tablero de ajedrez. ¿Alguna pregunta mientras seguimos hablando con Santiago Posteguillo de la historia de Roma? No sean tímidos, que estoy yo vendiendo aquí nuestro público como para ir a saber y ganarlo todo. Ya le dije el otro día a Jordi Hurtado: Jordi, tú no has venido a Laurín. Si no, en 2 días estás haciendo otro programa. Bueno, pues seguimos. Vayan pensando alguna. Sí, mira, pero allí hay una. Mira, menos mal, que se anima. Ahora va el micrófono. Por cierto, ¿hubiera sido un estratega dialéctico? ¿La retórica de César hubiera tenido eco en los tiempos actuales, entre los políticos actuales? ¿Hubiera sido un buen orador? Sí, o sea, a ver, si hay algo también que se puede... Me estás haciendo hablar mucho del presente. Voy a decirlo de otra forma. Pero con la perspectiva de... Sí, pero voy a decirlo de otra forma. Realmente, con... la política del siglo I a.C. en el Senado romano era muy descarnada, tremendamente dura. Y se podían decir auténticas barbaridades uno a otro, enemigo político en el Senado de Roma. Ahora bien, el discurso de Cicerón el 8 de noviembre, la sesión del 8 de noviembre del año 63 a.C. en el Senado, contra el senador Catilina, que ha preparado un golpe de Estado, es demoledor. Es tan demoledor que lo hace salir de Roma con ese discurso. Luego pide la pena de muerte contra ese senador. Bueno, hay un discurso en respuesta el 5 de diciembre de ese mismo año, 63 a.C., por parte de César, en contra de la pena de muerte. Sí que dice que hay que encerrar a Catilina y además a todos sus conjurados dispersos para que no comuniquen entre sí. Y habla de una prisión permanente, no revisable. Pero no pena de muerte, no quiere pena de muerte. Y el discurso que hace el 5 de diciembre en contra de la pena de muerte para nadie es totalmente moderno. Porque es un debate que tenemos abierto. Claro. Bueno, en muchos... por evitar la política aquí, en muchos estados de Estados Unidos ese debate está abierto, ¿no? Pues el discurso de César se podría pronunciar en cualquier estado norteamericano donde hay pena de muerte y agitaría todo. Eso es una persona avanzada a su tiempo y tiene una retórica tremenda. Y sin duda alguna él dominaba eso. De hecho, se le considera en gran parte el padre del periodismo. Y vamos a explicarlo. Había una cosa de la que el César se da cuenta, y es que los senadores votan lo que les da la gana, a veces en contra o con frecuencia del pueblo, porque son votaciones que no salen a la luz. Y entonces él decide, cuando sale elegido cónsul para el año 58 a.C., que va a publicar las votaciones del Senado y lo que ha votado cada senador. Y lo va a poner en una gran acta de madera, enorme, primero es de madera, luego será de piedra, en fin, de madera que pone en el foro de Roma. Y pone lo que ha votado cada senador. Y lo llama el acta diurna.
Luego, a ese acta luego se irán añadiendo más informaciones de cargos electos que han salido y al final incluso informaciones culturales y hasta qué obra de teatro se ha estrenado y si el actor interpreta bien o mal. Y eso luego se transcribía y se leía por distintos lugares y se enviaba a distintos lugares de lo que luego es el imperio y era el acta diurna y eso es el principio del periodismo. Y lo crea César porque tiene claro que la comunicación, tener al pueblo informado de lo que hacen los políticos, fuerza a que el político tenga que tener mucho más cuidado con lo que hace, con su voto, por ejemplo, ¿no? Y eso se lo inventa César. Fíjate si César tenía claro la importancia de la comunicación. Madre mía, lo que habría hecho César con las redes sociales, no quiero ni pensarlo. Ni pensarlo. Desde luego. Hubiera sido un influencer, ¿eh? Absoluto. No lo dudes. Hubiera sido un buen influencer. Había una pregunta por allí, me parece, ¿verdad? Hola, buenas. Muy buenas. Primero, un placer estar aquí. Y iba a preguntar acerca de, porque en toda la historia hemos tenido un montón de gente que ha escrito, ha hecho películas sobre personajes que están en las novelas de Santiago Posteguillo, menos una concretamente que es Julia. Y quiero saber cómo de complicado pudo ser documentarse acerca del personaje para hacer la novela, porque no creo que haya tanta información acerca de ella. Gracias. Te refieres a mis dos novelas sobre la emperatriz Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo, y que realmente apoyó enormemente e impulsó incluso a su propio esposo a que entrara en la pugna por el poder tras la muerte de Cómodo. O sea, para que se haga una idea, Julia Domna aparece ¿dónde? Cuando acaba la película Gladiator, ahí viene Julia, ¿no? Porque 3 gobernadores militares y 2 senadores de Roma luchan por controlar el imperio, ¿no? Y al final gana Septimio Severo, que es el esposo de Julia Domna. No había tanta información, porque construir sobre la historia del pasado de una mujer cuesta mucho más. Porque es cierto que se nos ha contado la historia del mundo, no mal, pero sí parcial. Y yo lo que intenté hacer con las novelas de Julia Domna es no recontar lo que se haya contado de Septimio Severo, que está bien contado, sino como tuvieras una cámara, abrir en gran angular y que apareciera esa otra mitad de la humanidad que estaba allí, que son las mujeres, ¿no? Y entre esas mujeres destacaba mucho Julia Domna. Había muy poca información, pero sí que encontré una tesis doctoral de una mujer, como no, de una historiadora, la profesora Lecky, que recuperaba toda la vida y empezaba su tesis doctoral sobre Julia Domna diciendo: no entiendo cómo no hay ni novelas ni películas sobre Julia Domna. Yo pensé, bueno, se nos ha venido arriba, cuando haces una tesis doctoral te sueles enamorar de aquello que investigas, claro, ¿no? Llevas mucho tiempo investigando. Pero cuando me leí la tesis dije, lleva razón. Y pensé, bueno, lo de las películas no dependerá de mí, pero novelas va a haber, ¿no? Y son las 2 novelas que hice de Julia Domna. Pero recuerdo que lo único que había escrito sobre Julia Domna, no novelado, sino recreado literariamente, era una obra de teatro histórica escrita en torno al 1905, publicada por un tal Michael Field, que lo encontré en la Universidad de Cambridge, donde en esos momentos yo estaba como profesor invitado para el doctorado de novela histórica, y encontré que había ahí una obra de teatro, ¿no? En un sitio, en la biblioteca de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, tiene lo que llaman la Rare Book Section, la sección de libros raros. Y entonces no puede acceder cualquiera ahí. Yo quería ver esa obra de teatro de un tal Michael Field, que además estaba yo enfadado conmigo mismo, porque no conocía. Yo soy profesor de literatura inglesa y norteamericana y digo, ¿este Michael Field quién es? ¿Este quién es? Claro, no puede ser. ¿Michael qué? Para empezar, era un seudónimo. Recuerden, una obra de teatro histórica publicada en 1906, era un seudónimo que utilizaban 2 mujeres para poder publicar. Entonces busco este libro y me voy bueno, tengo que pedir permiso al director de mi college para que me diera un permiso. Aunque yo estuviera impartiendo ahí clases, no podía entrar a la Rare Book Section. Madre mía. Bueno, me dan el permiso, entro allí. No puedes entrar con rotuladores, con cámaras, nada. Lo único que te dan es un lápiz y un almohadoncito, porque te van a dar un libro que por lo menos tiene más de un siglo, para que lo pongas con cuidado y lo trates con cuidado. Yo ahí con mi lápiz y unos para apuntar en algún papel, bloc de notas, y pido el libro.
y me lo traen y yo me siento y empiezo a mirar este libro, la única obra literaria que había antes sobre Julia Domna. Y yo empiezo a mirar el libro y por ahí Julia no salía en ningún lado. Y luego lo miro ya, digo, me acerco al mostrador y le digo a la bibliotecaria, este no es el libro referenciado. Me dice, ¿cómo que no es el libro? Digo, no es el libro. Pero la asignatura está bien. Digo, compruébelo. Se quedó blanca. Había un error. Yo creo que estaba odiando nuevamente, claro, los británicos ya saben que a los españoles nunca les hemos caído bien, ¿no? Siempre lo hemos llamado la pérfida Albión. La pérfida Albión. Albión porque los acantilados de Dover, que es lo primero que se ve, son blancos. Y de ahí viene lo del nombre de pérfida Albión, que lo popularizó Napoleón, por cierto, en su enfrentamiento con Inglaterra. Y entonces no daba crédito que había un error de catalogación. Digo, este no es el libro y ustedes dicen que tienen este libro. Yo la veía sudar. Se fue dentro y a los 20 minutos salió con la obra de teatro, ¿no? De Bradley y de Cooper, las dos mujeres que habían escrito sobre Julia Domna, y ya pude ver esa obra y bueno, ver cómo la habían enfocado y tomé algunas ideas que me parecieron interesantes, ¿no? Pero eso es lo poco que había. Y eso simplemente demuestra lo mal contada, o lo parcialmente contada, no mal, lo parcialmente contada, que ha estado narrada la historia con relación al tema de las mujeres, ¿no? Entonces yo no creo que haya que recontar la historia, pero sí contarla más completa. Igual que no creo que tengamos que hacer falso presentismo histórico e introducir en personajes de hace 2000 años ideas que no pueden tener en la cabeza. Yo no puedo hacer una Julia Domna feminista. Puedo estar de acuerdo con ideas feministas, pero no puedo hacer que un personaje 2000 años antes o unos 1800, dependiendo de cuándo consideremos que las ideas feministas se van forjando, ¿no? Que 18 siglos antes de que se forjen ideas feministas pueda tenerla una mujer en la cabeza. Ahora bien, era una mujer muy inteligente, con mucho carácter, con mucha personalidad y que le daba igual que el mundo fuera dominado o no por hombres. Tenía claro que ella les daba vuelta a todos y realmente lo hace. Porque yo siempre lo digo, que una mujer, un hombre puede conquistar un imperio, pero solo una mujer puede forjar una dinastía. Es así. Y sigue siendo así. Qué bueno, qué interesante. Una cosita. Mientras veo que hay 3 asientos por aquí y hay mucha gente que está de pie, me gustaría, es que me sabe mal que haya asientos libres y en cambio haya personas que estén de pie. Si quieren sentarse, señora, por favor, hágame el favor de no estar de pie allí. Sí, por aquí. Claro, por Dios. Ganas el premio Planeta en 2018 con esa obra, Yo, Julia. ¿Te imaginabas que tu novela, cuando la estabas haciendo, que un premio tan popular, ¿no? como es, o comercial como es El Planeta, pudiera ser con esta novela? ¿Y te cambió la vida? Porque a todos los invitados que tenemos aquí en la platea les preguntamos si le ha cambiado de alguna manera, y hemos tenido unos cuantos premios Planeta, si le ha cambiado la vida. Todos coinciden en eso. Sí, hay un antes y un después. En lo literario, en la venta de libros, en la popularidad. ¿Cómo fue en el caso de Santiago Posteguillo? A ver, a mí sí me cambió la vida, pero a lo mejor no tan radicalmente como puede ser a lo mejor en alguna otra circunstancia, ¿no? Porque para cuando yo me presento al Planeta, digamos que tenía ya novelas que habían trascendido, que tenían una cierta popularidad. Pero es verdad que habiendo obtenido una cierta popularidad con la trilogía de Escipión, la trilogía de Trajano, alguna de estos libros de relatos que has comentado, como La noche en que Frankenstein leyó el Quijote y estas obras, aún así es verdad que el premio Planeta te hace llegar a más lectores. Eso es así, es incuestionable. Yo creo que hay gente en España que no lee otro libro o que no regala otro libro que El Planeta en todo el año, que el libro, el que gana El Planeta y a veces quien sea finalista, ¿no? Entonces, eso hay que reconocer que en sí mismo tiene un valor, igual que tiene un valor el hecho de que una editorial consiga que durante una semana más o menos los medios de comunicación hablen y dediquen páginas a hablar de libros, de posibles ganadores, de posibles novelistas. Y hombre, eso es una obra de imagen y de marketing sobre o en torno a la literatura
muy de respetar. Es cierto también que estaría bien que se aprovechara más esa gran potencia que tiene el propio premio para potenciar autores literarios, ¿no? Yo creo que eso es un tema que es objeto de debate, pero es mi opinión. Yo creo que es prudente en sus palabras, ¿eh? Pues yo creo que todos coincidimos que un premio tan importante no puede banalizarse tanto y tiene que servir. Sí, la palabra banalizar es buena, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es algo que me permito sugerir, ¿no? Yo creo que es algo que estaría muy bien. Es un premio comercial y yo entiendo que está bien que tenga esa vertiente comercial, pero yo creo, de hecho yo lo intento con mi literatura, encontrar un punto de equilibrio entre lo comercial entendido como la posibilidad de llegar con tu relato a muchos lectores y a la vez tener un contenido literario, cultural, histórico, y que mueva hasta cierto punto incluso a reflexión en algunos aspectos, sin que por ello reduzca que el foco principal de lo que yo hago sea el entretenimiento, ¿no? Claro. Pero sigo pensando que desde el entretenimiento puedes hacer que la gente aprenda o reflexione, ¿no?, sobre el mundo. Sí, sí, muy interesante esta reflexión porque... Bueno, muy interesante esta reflexión. ¿Y tus alumnos? Tú ganas el Premio Planeta, te da mucha más popularidad. ¿Cómo fue la reacción de tus alumnos en la universidad cuando, ojo, que el profe ha ganado un Planeta con un libro, además, tan importante como el de Yo, Julia? Bueno, la verdad es que a mí me pasaron cosas bonitas, ¿no? Me pasaron... primero, los alumnos estaban todos preocupados en clase. Digo, ¿pero qué os pasa? ¿No? Digo, es que pensamos que ya no nos vas a dar clase, claro. Dije, ¿por qué no os voy a dar clase? Digo, empezado el curso, tendré que acabar el curso. Digo, sí que es verdad que puede haber algún momento puntual, ¿no?, donde la promoción es muy intensa, que haya a lo mejor una semana donde ya me preocuparé de dejaros bastantes lecturas y bastante trabajo, ¿no? No, y ellos enseguida, bueno, tampoco se preocupe, quiero decir, usted haga lo suyo, ¿no? Vaya, viaja a América. Y la verdad es que también me recibieron regalándome una planta, una orquídea, muy bonito, ¿no? Fue bastante emotivo y fue muy bonito, ¿no? Pero me llamó la atención que lo que más les preocupaba es que les dejara de dar clase, ¿no? ¿Y en qué fase como profesor estás? ¿Has abandonado ahora estoy para dedicarte a la literatura? Sí. Llega un momento donde la combinación de las promociones, ¿no?, que suelen ser bastante intensas, ¿no? Yo suelo hacer un viaje de prensa donde me llevo a tus compañeros a algún lugar relacionado con la novela, ¿no? Nunca puedo ir porque estoy presentando por la noche. Tienes que venir. Tengo que ir el próximo. Yo estoy planeando, me voy con Ana al Rin precisamente para ver si ahí lo hacemos, ¿no? Los llevo porque quiero que tus compañeros entiendan que lo de la Guerra de las Galias es más que Francia. Digo, me los voy a llevar a Alemania, claro, para que así quede el mensaje claro, ¿no? Muy bien. Dudaba si llevármelos a Alemania o a Inglaterra, donde desembarca. Pero como estuve en Inglaterra con Julia Domna, claro, porque Septimio Severo hace una campaña en el Muro de Adriano, ¿no? Pues digo, no, pues vamos a ir los llevé al Muro de Adriano. Es que viajamos con Santiago por ahí los periodistas. Entonces, entre las promociones, el tiempo que tengo que dedicar a escribir, son novelas de 800, 900 páginas, que tengo que estructurar, que tengo que documentar y que luego tengo que escribir. Y aunque escriba razonablemente rápido, relativamente rápido, aún así es mucho el tiempo que tengo que invertir. Y luego en América Latina también funciono muy bien. Entonces, por ejemplo, es habitual que tenga que hacer varios viajes a América Latina a lo largo del año. Estuve en Colombia. Hace poco en Chile ahora, ¿no? En Perú. En Perú, perdón. En la Feria del Libro de Lima. En Chile he estado varias veces. Sí, la última ha sido en Perú. Tengo que ir a la Feria Internacional de Guadalajara en México este año. Y sí, bueno, entre México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, pues tengo también muchos viajes. Todo eso va retrayendo tiempo. Claro. Y además de todo eso, dar clases, llega un momento donde yo me encontraba que no daba la clase al 100%. Y eso no lo considero profesional. Como profesor, además, eso debe doler, claro. Y entonces, aunque mi directora de departamento decía, me da igual, Santiago, aunque des la clase al 50%, no, claro, ya, tú
pensarás que aún así la clase puede ser interesante, pero yo no me siento como bien. profesor. No lo siento honesto. Entonces, con el estudiante. Entonces, he pedido una excedencia y estoy en excedencia. Y me dedico ahora solo a escribir. Que no es poco, lo que hace, porque con los viajes y sobre todo la documentación. ¿Cuál es la metodología de trabajo? ¿Alguna pregunta? Si no, se la pregunto yo esta. La metodología de trabajo de Santiago Posteguillo cuando tiene que afrontar un libro, ¿cuántas horas dedicas a escribir? Si eres madrugador o prefieres que las musas te visitan por la tarde, ¿cómo va? A ver, yo, si puedo disponer de tiempo un día, ¿no? para escribir, no soy muy madrugador, pero sí, me puedo levantar a las 8:30, 9. Claro, no es lo mismo escribir novela de ficción que esto que requiere una concentración, estar bien. Sí, entonces 1 o 2 cafés y empezamos a escribir, ¿no? Y puedo pasar pues, por la mañana una sesión. A partir de la segunda, 2 horas, 2 horas y media, la cabeza ya para escribir no me suele dar, ¿no? Entonces, suelo aprovechar esa parte final de la mañana donde puedo estar cansado para seguir escribiendo para documentar. Porque siempre, aunque tenga una base documental de serie, digamos, sobre el ámbito romano, siempre hay momentos particulares que has de documentar, ¿no? Si, por ejemplo, César, estoy con la segunda expedición a Britania, pues claro, si en la primera llevo 200 barcos, pero en la segunda llevo 800. Los 800 no le caben en el puerto de donde partió, que sería actualmente Boulogne. Entonces, ¿de dónde partió el otro? Pues de un estuario que ya no existe. Porque la costa cambia. Entonces tienes que averiguar que la costa ha cambiado, que Calais no existía y que la ciudad de Saint-Omer, que está ahora al interior, 40 kilómetros al interior, era un estuario. Ahí pone la flota, ¿no? Entonces tengo que parar de escribir y documentar todo eso para luego, por la tarde, continuar escribiendo otra sesión. A partir de lo que he documentado por la mañana, ¿no? Entonces, si puedo, pues hacer 2 sesiones de escritura de mañana y tarde, ¿no? Eso es lo ideal. Tú sabes que sería un reportaje precioso para los espectadores de televisión ver cómo trabaja Santiago Posteguillo en un documental. Bueno. Explicando eso. Me pido hacerlo. Mira, me pido un informe semanal haciendo eso. Porque debe ser muy atractivo hago un parón aquí en la ficción, ¿no? En la parte para documentarme. ¿Qué es lo que encuentra? Ana, ¿cuántos mapas debe tener del mundo mundial? Muchos, ¿no? Los libros los tienes para de consulta, me refiero. Eso, ¿no? Esas ciudades que ya no existen, esos... ¿cómo tienes? A ver, mi biblioteca es un poco caos. No me digas que es un caos tu biblioteca cuando tienes este armazón en la cabeza. Sí, en el que Ana quiere poner orden y estamos en debate, tengo una biblioteca grande, lo que pasa es que soy un poquito desordenado, ¿vale? Yo lo reconozco, soy un poco desordenado. Pero soy muy sistemático en el trabajo, eso sí. Entonces puedo tener muchos papeles, pero yo me hago un esquema general de la novela que estoy haciendo en una gran cartulina, donde me pongo en un ángulo las fechas. Ajá. Y en otro ángulo los personajes principales. Y entonces veo lo que hace cada uno de esos en cada año. Y eso me permitirá cruzar situaciones, que es una de las cuestiones, que es el entramado de distintas tramas, que es una de las cosas que sé que funcionan muy bien en el relato histórico, para no aburrir con un relato. Cuando una de las historias puede caer en un momento, digamos, bajo, ¿no? Que también lo necesita ese propio relato para que el lector, la lectora, no se sienta que el relato pierde fuelle. Está leyendo un tratado, ¿no? Claro, cortas y entras con otra historia en un momento álgido, ¿no? Metes ahí un momento sálvame para darle... Bueno, algo así. Hombre, por ejemplo... Y luego es que hay personajes que tú no puedes meter en la novela de cualquier forma. En la tercera novela que estoy haciendo ahora, entra Marco Antonio. A ver, Marco Antonio no puede entrar así. Hola, ¿qué tal? Soy Marco Antonio. Soy Marco Antonio. No. ¿Os acordáis de mí? En la tercera novela voy a parar la narración y va a haber un intermedio para explicar quién es Marco Antonio. Claro. Porque no puede entrar así cualquiera. Marco Antonio, que está escondido en Maldita Roma. Marco Antonio sale en Maldita Roma, pero no digo quién es.
En la tercera novela, para que se vea que yo todo lo tengo en la cabeza. No, lo tiene. En la tercera novela retomaré una escena de Maldita Roma y habrá gente que dirá, anda, si este era Marco Antonio, el que estaba en la calle cuando en la votación estaba teniendo lugar en el foro con César, ese era Marco Antonio, ¿no? Entonces, tengo todo los... Igual que hay cuestiones que están apareciendo ahora en la tercera novela que se retomarán en la quinta o en la sexta. Me hago ese esquema general de una novela. Tengo el esquema general de toda la saga. El esquema general de una novela. Y luego parcelo una novela por secciones y me hago en folios listado de todos los acontecimientos históricos que quiero narrar y luego epígrafes, ¿no?, de capítulos. Y voy viendo qué capítulos cruzar. Y cuando tengo toda esa estructura, solo queda lo fácil, que es escribirlo. Lo fácil. Solo queda lo fácil, que contarlo, es darle literatura. ¿Y dónde está lo más complicado de lo fácil? Los diálogos, darle ese tinte bueno, hay de una rigor. Cosa que me suelen, que me suelen decir es, claro, pero ¿dónde tienes como escritor tu parte de ficción en un relato que es histórico, ¿no? Mucha ficción. Hay mucha ficción por cuestiones muy sencillas. Hay dos cuestiones, una cuestión que van a ver evidente y otra que no es tan evidente, pero que es aún más importante. Una cuestión evidente es los diálogos. Que yo sepa, no hay ninguna conversación grabada de César. ¿Seguro? No la hay. Con lo cual... Porque no estaba Villarejo. Porque no estaba Villarejo. Si no hay conversación ahí, van saliendo, vamos. Todas las conversaciones tienen que ser ficción. Claro. Los discursos, cuidado, porque sí que nos han llegado algunos discursos, como estos que he mencionado. Los discursos nos llegan de dos formas. Directamente transcritos por el que lo ha hecho, como Cicerón, que dejaba sus discursos por escrito. Pero pero César era un poco más como yo. Como tenía muchas cosas, algunos discursos no los dejó escritos y los tenemos referidos indirectamente. Como ese del 5 de diciembre que he comentado antes contra la pena de muerte, no está el discurso. Está que autores clásicos te dicen los argumentos que empleó para defender sus ideas. Pero no está el discurso. Entonces yo tengo que ver cómo se construían retóricamente esos discursos y construirlo de forma similar, pero a la vez con un lenguaje un poco más cercano al lenguaje actual, para que no nos quede con una sintaxis que nos retrotrajera demasiado o nos distanciara demasiado del personaje. Y el segundo aspecto, que hay muchísima ficción o muchísima parte de literatura en una novela histórica, es el cómo lo voy a contar. Yo no te voy a cambiar los datos históricos, pero sí que puedo decidir qué te cuento antes y qué te cuento después. Con qué escena te cruzo qué otro argumento. Y eso son decisiones literarias. Y todo eso es ficción. Entonces hay mucha literatura... Conduces al lector... Claro, hay mucha literatura en algo que aparentemente es solo historia. Que no es fácil esta labor, porque te conduce, ¿no? Conduces al lector por un viaje sin perder el rigor histórico. Qué interesante, ¿no? Lo que dice. No me diga que no tiene ninguna pregunta, estamos ya... Hola, ¿qué tal? Están ahí los romanos. Ave César. Están ahí en el... ¿Hay una pregunta por allí? ¿Sí? Sí, porque estamos acabando, ¿no? Últimos minutos aún, pero podemos... Ahí, por allí. Muy interesante, sobre todo porque no tenemos el honor de hablar y de conocer un poquito la metodología de trabajo de un buen amigo, primero, que es Santiago Posteguillo, pero sobre todo uno de los mejores escritores de novela histórica y de un periodo tan importante, tan desconocido también, ¿no? Como es Roma. Dígame. Buenas noches. Muchas gracias por la visita y por la charla. Una de las cosas que más me fascina de la lectura de Posteguillo, de toda su obra, es la recreación de las batallas y la descripción de uniformes y todo el entramado que recrea tanto en la propia narración como en los mapas que acompañan. Entonces, tengo una curiosidad en esa documentación, ¿cómo llega hasta ahí, con esa precisión y con esa afinidad a la hora de recrear las batallas? Vale, en el caso de César en particular,
Y también en el caso de Trajano y de Septimio Severo, que es el que lleva la parte militar de Julia, en las novelas de Julia y de Escipión, hay mucha más documentación de lo que uno podría imaginar sobre las maniobras de los ejércitos romanos en una batalla y también de sus oponentes, ¿no? Y realmente yo construyo esas batallas teniendo en cuenta esos datos históricos, ¿no? Si en una batalla que yo describo entra primero el flanco izquierdo romano en una batalla, en guerra, en combate, pues es porque entró efectivamente. Hay una batalla que sale en la tercera novela que es impresionante, en la Galia belga, donde César está perdiendo el ala derecha de su ejército. O sea, están siendo rodeados por el enemigo. Y es impresionante que lo que hace César es coger un caballo e ir de la parte del ala izquierda que tiene controlada, cruzar todo el campo de batalla por la retaguardia y se va junto con las legiones séptima y decimosegunda que están rodeadas, se mete en el cerco y se queda ahí para montar una resistencia porque sabe que hay 2 legiones que tienen que venir por atrás y que llegarán y podrán rescatar a esas legiones. Pero se va él ahí, él se va donde está el problema. No rehuye el problema, sino que va al lugar siempre más delicado de la batalla. Es algo que también imitará Trajano luego más adelante, ¿no? Y si yo te cuento esas maniobras, es porque esas maniobras están documentadas, ¿no? por fuentes históricas. Pero a la hora de contarlo, yo voy a utilizar un símil cinematográfico. Lo que hago para que resulte cinematográfico y entretenido, algo, cuidado, que intento también que quede claro, que es atroz. Porque todas las batallas son absolutamente atroces. Y también intento que quede claro eso en el número de víctimas, en lo descarnado que es el combate, la cantidad de gente que muere, que queda mutilada, etcétera, etcétera. Es decir, que no me gusta subrayar en las batallas como algo positivo. Pero sí que es verdad que en estas circunstancias tan tremendamente duras hay momentos para el heroísmo, hay momentos para la amistad, hay momentos para demostrar valor, que están ahí, compasión o no. Y lo que hago es contarlo como en la película de Spielberg, El desembarco de Normandía, en Salvar al soldado Ryan, por ejemplo, que creo que es una gran película. Y los 20 minutos iniciales. Los 20 minutos iniciales. Bueno, yo creo que ni Spielberg tiene dinero para rodar esos 20 minutos 17 veces seguidas. Sí. Es imposible. Entonces, ¿qué hace un gran director como Spielberg? Rueda esa escena con 17 cámaras. Y luego se va a la cámara, al centro a sala de montaje, y empieza. Quiero un primer plano de Tom Hanks, ¿no? De soldado norteamericano, ¿no? De oficial norteamericano en la barcaza antes de desembarcar, atemorizado, lógicamente, porque están las ametralladoras alemanas, ¿no? Ahí. Ahora cortar, y quiero ese traveling que habéis hecho de las ametralladoras alemanas esperando, ¿no? En la playa denominada entonces de Omaha, ¿no? Y él va montando las escenas, ¿no? Y las cruza y te crea la escena bélica. Yo hago algo similar. Yo tengo claro que voy a contarte una batalla desde distintos ángulos. Es como si pusiera una cámara en el flanco izquierdo, centro y flanco derecho del ejército romano. Pero vamos a poner unas cámaras en el flanco izquierdo, centro y flanco derecho de las tropas enemigas. Vamos además a poner cámaras en retaguardia y, si hace falta, alguna cámara a 1000 millas de distancia en una conversación que pueda tener lugar al mismo tiempo entre personajes en Roma. Y luego vamos a la sala de montaje y vamos a empezar a contar todo lo que pasa y van poniendo flanco izquierdo, luego ponme el flanco derecho del enemigo, ahora ponme el centro, ahora vete a la retaguardia. Y algo que están diciendo aquí, algo que diga César en la retaguardia allí, algo que se diga en Roma un senador, qué es lo que estará ocurriendo allá. Y hago el montaje y de esa forma es como acaba leyendo el lector la batalla. Pero está escrita, yo primero te he escrito todo lo que rodaba la cámara del flanco izquierdo, todo lo que rodaba la cámara del flanco derecho, lo he escrito de tirón. Y luego lo voy cortando y lo voy montando. Eso es como lo hago. ¿Cuándo va a hacer Santiago Posteguillo una película de Roma? ¿Cuándo va a dirigir
con estos mimbres una película. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Sí, ahí levantaba la mano un compañero. Si me permites una matización mientras hacen la pregunta, yo respeto mucho el trabajo de todos los profesionales y yo nunca dirigiría una película. Porque considero que pues para eso hace falta una formación. No, pero tú tienes un conocimiento cinematográfico, sí, literario, histórico. Sí, pero no he estado en una escuela de cine. No he estado en una escuela de cine. Como muchos otros que no. No, bueno, bien, vale, pero yo respeto. Ya. Yo respeto, ¿no? Entonces yo respeto, entonces yo no me atrevería. Sí me atrevería a que se llevara al cine alguna de mis novelas y trabajar, digamos, ¿no? Como asesor. Como asesor, en el guión, estas cosas, sí, eso sí. Pero sí que considero que tiene que haber un director. Un director, un profesional que sabe mucho más de... Yo sé de encuadres, sé de tensión dramática, de escenas, tal, pero yo siempre creo que un profesional es el que tiene que hacer, cada uno tiene que hacer su labor profesional. Pero les gustaría que dirigiera con lo que sabe este hombre de cine y de Roma. A ver, ¿había una pregunta por aquí? Había, pero se habían arrepentido. ¿Se ha arrepentido? No, no me lo creo. No me he arrepentido, pero básicamente me ha contestado porque le iba a preguntar si se plantearía escribir el guión de una de sus novelas. Ya. Sí. Bueno, puedo completar la respuesta. Sí, lo que ocurre es que es muy difícil encontrar... Bueno, es también, hay que tener en cuenta, claro, esto lo saben en el cine, claro, que los escritores somos gente complicada. ¿Por qué? Porque trabajamos solos. La serie se grabó, yo hablo en español, pero lo tenemos calculado, el 84% del texto es español. Porque el que lleva, como el que más habla, soy yo, porque voy introduciendo las escenas. En las películas ustedes lo saben, que no están hablando todo el rato, hay mucha imagen, ¿no? Pero cuando hablan los actores y hablan las actrices, está en latín. Y creo que queda muy especial, porque hay pocas series que se hayan hecho así, ¿no? Pero te garantizo que por supuesto está todo subtitulado. Está todo subtitulado. Pero recuerda, además tengo una anécdota con eso, que Aitana Sánchez Gijón, cuando le envié el guión en latín, me escribió un WhatsApp acordándose de toda mi familia, ¿no? Sí. Luego, los productores se asustaron y quisieron doblarlo todo. Y yo me negaba. Claro. Pero claro, los productores son los productores, la cadena, no sé qué. No voy a explicar por qué se habían asustado, que es porque tiene que ver con otras series y no quiero yo entrar en otras cosas. Y yo les digo, hombre, pero es que esto es un poco lo idiosincrático, ¿no? Y esto, en fin. Pero se ve que como Aitana Sánchez Gijón, que tiene una experiencia dilatada, le han pasado muchas cosas en la vida, tiene una cláusula en sus contratos que pone que si a ella, al español, solo la puede doblar ella misma. Porque como ella ha trabajado en Hollywood y ha trabajado en inglés, ella tiene esas cláusulas que si la doblan al español, solo la puede doblarse ella misma, porque sabe que el público en España reconoce su voz. Y claro, cuando le dije que querían doblarla al español, dice, sí, hombre, con lo que me costó aprenderme el texto ese en latín. Ahora... Nada. Entonces, claro, no pudieron doblarlo porque no iban a doblar a todo el mundo menos a una actriz, ¿no? Entonces ahí se quedó. Qué bueno. Y entonces ahí sí que trabajé en los guiones, ¿no? Pero había su director y qué es lo que yo creo que... A eso me atrevería, con una adaptación de... Pero como asesoramiento. Pero como asesoramiento, sí. Bueno, qué interesante. En fin, estamos finalizando. Vamos a finalizar con un apunte de algo que me llamó mucho la atención. Digo, se lo voy a comentar porque supongo que Santiago lo debe saber. Y es que un equipo de investigadores de la Asociación Cultural y Turismo Olfativo de Turquía ha descubierto que Julio César se perfumaba con menta, rosa, bergamota, limón, jazmín y sudor de gladiador. ¿Cómo te quedas? Tengo que leerme esto, a ver hasta dónde... Vamos a ver qué hay de verdad. ¿Qué hay de verdad en Por esto? lo visto es bastante... Pero, además, ha contado con la ayuda de la Academia de Perfumistas de Milán y el perfume... se ha revelado gracias a una investigación liderada por Center Attila. Se llama Attila el hombre, imaginad. El desarrollo es de una fragancia que está guiado por el diseñador de aromas Turkan Ergul y ha contado con la ayuda de perfumistas de Milán. Y se llamaba el perfume Telinum, sudor de gladiador. Por lo visto tenía bastante peso en la sociedad. Lo que sí me creo de todo lo que ha dicho de esa mezcla de edad es lo del sudor de gladiador. Eso no lo dudo.
Eso no lo dudo. Y es lo que más llama la atención. No, porque el sudor de gladiador sí que se consideraba en aquella época y no sé hasta qué punto se comercializaba más o menos, ¿no?, como afrodisíaco. Consideraban que el sudor de los gladiadores podía ser afrodisíaco, ¿no? Entonces, no me sorprendería que existiera un perfume en el que se tuviera en cuenta ese ingrediente, y tampoco me extrañaría que alguien que, en fin, era un personaje, eso da también mucho para hablar, ¿no?, e intento que se muestre en toda la serie de novelas sobre César, es un personaje, César, que además era muy popular con el sexo femenino. Era un personaje, se casó en 3 ocasiones, tuvo bastantes más relaciones, y yo creo que se enamoró apasionadamente, lo que decimos enamorarse por completo 2 veces en su vida, ¿no? A lo mejor tenía algo que ver ese sudor. No lo sé, lo miraremos. Bueno, descartamos entonces que para documentarse se vista de romano en casa y que se ponga sudor de gladiador Telinum. Nos vamos ya con este aplauso que te vas a llevar del público y con una recomendación, con la recomendación que harías de alguien que quiera iniciarse en la lectura de la obra de Santiago Posteguillo. ¿Con qué libro le aconsejarías que empezara? Bueno, aquí yo distingo. ¿Con el de poesía? No, es que yo creo que depende del lector. Mira, por ejemplo, lectores adolescentes o más jóvenes, Africanus funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el protagonista de Africanus es un adolescente al principio. Durante toda la primera parte de la novela es un chaval adolescente, joven. Entonces, empáticamente conectan mucho los adolescentes con ese personaje, ¿no? Si eres un lector adulto, pues por ejemplo, las novelas de Trajano puedes entrar perfectamente. Si eres una mujer, una lectora, es normal que empatices mucho más rápidamente, si no me has leído nunca, con las novelas de Julia. ¿Por qué? Claro. Porque la protagonista es una mujer. Entonces es mucho más fácil establecer esa relación de empatía. ¿Qué me suele pasar? Que hay adolescentes que empiezan con Africanus y se van leyendo luego todas las novelas. Lectoras que empiezan con Julia y luego van buscando el resto de novelas. Entonces, pero no es cada lector, cada lectora es diferente. Entonces, por eso no hay un decir, este es el libro por el que yo empezaría. Depende de cada uno. Bueno, pues tienen allí a Proteo con la venta de libros. Está casi toda la bibliografía de él. Compren los que no le hayan traído cualquiera de los libros de Santiago, introduzcanse en la historia de Roma a través de Santiago, y nosotros hemos tenido el honor, el inmenso placer de cerrar literal en lo literario con Santiago Posteguillo. Nuestro aplauso, nuestro deseo de que tu última novela, Maldita Roma, funcione, y esta es tu casa, Santiago, cuando quieras venir. Muchas gracias. Tenemos el concierto, el regalazo musical que nos han dado Cómplices.
y me vais a permitir que brindamos un fuerte aplauso a Teo Cardalda, a María y a Salva. ¡Cómplices! Aquí están, por fin han venido. Un lujo tenerlos aquí y solamente les voy a preguntar una cosita. Salva, no es Coca-Cola, ¿eh? No, sí, ¿verdad? ¿Salva? Sí. Teo, María. Buenas noches. Solamente quería que dijerais, bueno, para nosotros es un auténtico honor que estéis aquí. ¿Os lo habéis pasado bien con Santiago? Fantástico, la verdad, ha sido interesantísimo y ameno, divertido y nos gustó muchísimo. Yo esperaba que os hubierais vestido de romanos. Es que somos Julio César y Cleopatra. Yo soy Julia. Perdonen el retraso, el camerino es Roma, pero y Grecia juntos. Calígula estaba ahí. Bueno, para nosotros es un honor. Espero que estéis a gusto, que hayáis tenido hoy una estancia en Alaurín de la Torre grande y os vais a llevar este aplauso, que es el cariño de todos los que están aquí, los que no. Y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, ahí vamos. Serás mi noche sentimental. Vagaré contigo por la ciudad y me inventaré bajo la luna mil canciones para ti. Eres toda mi fortuna, pues contigo soy feliz. Te besaré y te amaré, serás mi cómplice. Te besaré y te amaré, seremos cómplices. Serás el puerto donde atracar. Estaré contigo hasta ciudad y lo inventaré bajo la luna. Veremos amanecer. Eres toda mi fortuna. Ya no hay tiempo que perder. Te besaré y te amaré, serás mi cómplice. Te besaré y te amaré, seremos cómplices. Sí.
cómplice. Eres toda mi fortuna. Ya no hay tiempo que perder. Te besaré y te amaré. Serás mi cómplice. Te besaré y te amaré. Seremos cómplices. Te besaré y te amaré. Serás mi cómplice. Te besaré y te amaré. Seremos cómplices. A ver ustedes ahora, sí. Más fuerte, una más, va. A ver, sigan ustedes, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Necesito que me abraces fuerte por encima de los besos y prejuicios. Que no tengas prisa, que me recuerdes que solo somos apariencia de este barro. Hoy necesito que me abraces fuerte por encima de los miedos y prejuicios. Que alcances ya los huesos y me despiertes lejos de esta torpe selva, fin del siglo. Y no me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, es solo que preciso notarte bien dentro, sentirme en casa, saber que es muy cierto que estoy contigo. Hoy necesito que me abraces fuerte, que tu silencio traiga mucha calma, que la noche venga lenta como nieve y nos halle enlazadas las espaldas. Y no me preguntes qué es lo que pasa, no traigo heridas, es solo que preciso notarte bien dentro, sentirme en casa, saber que es muy cierto que soy contigo.
que pasa. No traigo heridas, es solo que preciso notarte dentro, sentirme en casa, saber que es muy cierto que estoy contigo. Necesito que me abraces fuerte por encima de los miedos y prejuicios, que alcances ya los huesos y me despiertes lejos de esta torpe selva, fin de siglo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo cuento con tu risa para alzarme como un cometa tras la luna nueva. No me asusta el otoño si tú vienes con tus labios llenos de primavera. Yo cuento con tu risa para el día que la tristeza venga a desvelarse entre mis ojos ciegos de nostalgia, entre mis manos torpes de añorarte. Dependo de esa limosna dulce de tu boca. Qué suerte tener arma tan activa, contra este mundo absurdo que me acosa. Yo cuento con tu risa, sé que a cambio no tendría moneda que pagarte todo lo que llevo en los bolsillos. Suma lo que tu risa vino a darme. Pero cuento con tu risa, no
Muchas gracias. Contamos con vuestra risa. Muchísimas gracias.